en el hospital se utiliza mucho el concepto de laboratorio central y laboratorio de urgencias. Laboratorio central, laboratorio de urgencias. Cuando hablamos del laboratorio, estamos mandando la muestra para que sea analizada a través de un equipo automatizado. Pero nosotros podemos hacer en el consultorio una prueba rápida de orina. En el servicio social se utiliza mucho y eso es un dato importante que ustedes deben de tener para recordar que mientras los pacientes están esperando allá afuera a pasar a la consulta, les piden una muestra de orina, se hace una tira reactiva y pueden empezar a analizar la orina y tener un panorama grandote de muchas patologías renales y multisistémicas. Entonces en el consultorio tienen tiras reactivas y hacemos lo que se conoce como un urolapstics. Es importante que ustedes vayan a analizar, a revisar qué contiene el cuadrito del urolapstics que les permite determinar la presencia o no de proteínas, urea, creatinina, etc. Un segundito nada más. Voy a salirme un segundito. Ya regresé, gracias. Bueno, entonces estamos hablando de la diferencia que hay entre mandar una muestra de laboratorio para que se analice a través de un equipo automatizado y lo que sí podemos hacer en el consultorio es un urolapstics. Van a investigar qué contiene cada uno de los cuadritos de una tira reactiva para hacer un urolapstics. Y cada uno de los proveedores de estas tiras reactivas les dan indicaciones específicas para la lectura. Cuando remojan, cuando introducen esa tira reactiva a la orina, cuánto tiempo habrán de esperarse para poder interpretar en una forma muy subjetiva, porque si ustedes recuerdan y le ponen ahí a su buscador urolapstics, van a encontrar un frasco que para cada parámetro tiene varios colores. Por eso es muy subjetivo. Si me están siguiendo con lo que estamos platicando, están buscando ahorita una imagen de un urolapstics, una tira reactiva. Y van a ver que el frasco tiene varios cuadritos de colores. Y entre un color que le sigue al otro colorcito no hay tanta diferencia, pero entre los extremos sí hay una diferencia importante. Y entonces para cada uno, en forma muy subjetiva, alguien podrá tener problemas para la interpretación de los colores. Bueno, si me está hablando de un color en extremo, pues obviamente sí tiene problemas para interpretar los colores. Pero entre un cuadrito y la cercanía del otro cuadrito, a veces la diferencia es mínima. Por eso es una interpretación muy subjetiva. Pero me da la idea. Y que si en esa tira reactiva a la mujer embarazada que va entrando a la consulta, yo veo que me marca proteínas, cuidado, tiene proteinuria. Le tomo la presión arterial, cuidado, tiene hipertensión. Le veo sus pies, tiene edema, cuidado, tiene edema. Y entonces entra una mujer embarazada a la consulta conmigo, yo con una tirita reactiva ya vi que tiene proteinuria, y además tiene hipertensión y además tiene edema, entonces mi diagnóstico es preeclampsia y hay que mandarla urgentemente a un segundo nivel de atención. ¿Se queda? Porque la preeclampsia es un embarazo de alto riesgo, debe de manejarse como embarazo de alto riesgo. Si en esa prueba de urolapstics entra la mujer embarazada
y yo le detecto en ese urolaptin nada más la presencia de glucosa, hay glucosa en la orina, tiene glucosuria. Y entonces empiezo a preguntar en forma intencionada si ya era diabética antes o, si no lo era antes, puedo pensar que se trata de una diabetes gestacional, ya que habrá que darle su manejo inicial y mandarla a segundo nivel, porque un embarazo con diabetes mellitus se considera un embarazo de alto riesgo. Embarazo de alto riesgo, por definición, es aquel que pone en peligro la perpetuidad de la especie, ya sea por patología materna o que el producto que van a nacer, el bebé que van a nacer, pueda tener complicaciones graves que lo conduzcan a la muerte. Y entonces ahí no hay perpetuidad de especie. Sí queda, porque los hijos se van a morir por complicaciones del embarazo. O mamá también se podría morir. Y si no hay mamá, no hay útero, no hay hijos. Por eso el embarazo de alto riesgo se considera así, como riesgo para la perpetuidad de la especie, tanto de patología materna como de bebé. Y entonces vemos que la tira reactiva me puede servir en el consultorio para detectar datos importantes de enfermedad urinaria y también datos de patología sistémica que me permitan identificar factores de riesgo para enviar inmediatamente a mamá a un segundo nivel de atención. Hasta ahí vamos, preguntas y comentarios a lo que estoy platicando. Nada, vamos a empezar entonces a revisar cada uno de los parámetros químicos, solamente químico y un ejemplo. Pongan atención porque va a ser de un ejemplo. Y los detalles se los voy dando yo. Voy agregando información. Voy a apagar mi cámara para quitarme de la imagen que estoy al frente y nada más verlos a ustedes. Bueno, no, porque se van a sentir entonces ustedes solos. Ya mejor regreso, pero se van a sentir muy solos. Vámonos entonces. Voy con el primero. ¿Quién comenta? Primer dato químico. Acevedo Delgado, adelante. Un solo ejemplo. La osmolaridad de la orina y se puede ver afectada en pacientes con ascitis o con una deshidratación. No le ponemos participación porque osmolaridad no es un dato químico. Voy con otro ejemplo. Salazar Díaz. Química. Buenos días, doctor. Química. Adelante. Sí, uno de los parámetros químicos es las cetonas y puede verse por diabetes, se van a ver presentes en la orina. Platíqueme la fisiopatología. Bueno, pues los pacientes diabéticos, pues al no tener insulina, bueno, al tener problemas con su insulina, pues van a iniciar el catabolismo de los ácidos grasos y pues un producto del metabolismo catabólico de estos ácidos, pues va a ser las cetonas. Y entonces hay que recordar que en todos aquellos procesos de ayunos prolongados o alteraciones en el metabolismo o la utilización de carbohidratos como fuente energética, en el caso de la diabetes, o en el caso de los ayunos prolongados, o en el caso de la inanición, cuando hacemos procesos de utilización de energía a través de ácidos grasos, entonces producto de ese metabolismo es obtener cuerpos cetónicos que los vamos a eliminar por orina. Entonces el paciente diabético va a tener cuerpos cetónicos en orina. El paciente desnutrido severo va a tener cuerpos cetónicos en la orina. El paciente que está enfermito y no come y ha tenido varios días de ayuno va a tener cuerpos cetónicos en orina. ¿De acuerdo? Entonces, cetonas, lo que me está indicando es que está utilizando ácidos grasos para obtener energía porque no puede utilizar la glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene insulina o porque no tiene glucosa y se acabaron su almacén de glucógeno. Entonces, ¿de dónde va a sacar fuente energética? De las grasas. ¿De acuerdo? Y ahí es donde vienen cuerpos cetónicos. Vamos con el segundo parámetro químico, Martínez Bautista.
proteínas, cuando el paciente tenga proteinuria, un ejemplo es cuando tiene una glomerulonefritis, porque normal, bueno, hasta ahí o explico. No, sígale la fisiopatología, necesitamos escuchar fisiopatología. Bueno, normalmente la membrana basal glomerular tienen espacios muy pequeños, entonces Sí, bueno. Bueno, Martínez Bautista, hemos perdido contacto con el satélite. Martínez Bautista. Sí me escuchó, o lo puedo Ahorita. repetir. Lo repito. Échale velocidad ¿Me nada escuchas? más, no le escuché muy bien. Bueno, les decía que cuando en la membrana basal glomerular está normal, los espacios son muy pequeños, entonces no puede pasar las proteínas, pero cuando esta se daña, ya se agrandan estos espacios de la membrana y ya llegan a pasar las proteínas. Bueno, uno de los marcadores más importantes dentro del análisis de la orina es precisamente las proteínas. Y entonces aquí sí vamos a detenernos un poquito porque es el más complejo junto con el de la glucosa. Vamos a hablar un poquito de las proteínas. Cuando hay un problema de proteínas, de proteinuria, así le llamamos cuando hay proteínas en orina, proteinuria, entonces aquí es importante determinar si se trata de un proceso de glomérulos o de sistema tubular renal. Existe una cantidad de proteínas normal que puede encontrarse en la orina, pero que para los estudios de laboratorio convencionales no se detecta. Por eso todos los estudios de laboratorio deben decir proteínas negativo, aunque no quiere decir que no tengan proteínas, sino que tienen una cantidad de proteínas mínima que por estudios de laboratorio convencionales no se detecta. ¿De dónde viene esta proteína? Bueno, la proteína que se filtra, que sí se logra filtrar, debe de reabsorberse y una cantidad mínima puede eliminarse por orina. Y entonces el proceso de filtración de las proteínas debe de llevar también un proceso de reabsorción a nivel tubular renal. Si falla la reabsorción tubular renal, entonces va a haber también proteinuria. Pero si el glomérulo le permite mayor paso de proteínas, entonces va a haber también proteinuria. Vamos a platicar de la diferencia importante entre las dos. Si estamos hablando de proteinuria de origen glomerular, generalmente son proteinurias importantes, grandotas, mucha proteína. ¿Sí queda? Mucha proteína. Y generalmente estamos hablando de albúmina. Por eso muchos autores en sus referencias hacen descripción de que cuando hablamos de proteinuria, prácticamente estamos hablando de albuminuria, aunque no siempre es así, en la gran mayoría de las veces sí. Por eso se utiliza muy frecuentemente esa sinonimia de decir, si hablo de proteinuria, estamos en un 100, casi un 100% seguros de que se trata de albúmina. Y entonces hablaríamos de albuminuria. ¿Sí queda? ¿Cuál es el problema de la albuminuria? Bueno, la albuminuria por tamaño sí puede atravesar las fenestras, pero por la estructura de la membrana en su capa siálica y sus glucoproteínas de membrana celular que están rodeando a las fenestras de los glomérulos, entonces no puede pasar la albúmina. Se sigue de largo porque el ácido siálico es de carga negativa y la albúmina es de carga negativa. Entonces ya sabemos que las cargas negativas se rechazan, ¿no? Entonces cuando intenta acercarse la proteína albúmina, pues la va a rechazar y va a seguir de largo y entonces no sale proteinura, no sale albúmina. Algunas albúminas, así como los agujeros negros del espacio, se pasan por el centro y sí logran pasar. Esas proteínas esperaríamos que se puedan reabsorber a nivel del sistema tubular renal. Pero si el paso es masivo porque hay una lesión glomerular, entonces el paciente tiene proteinuria. Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Probablemente el ejemplo más importante es el síndrome nefrótico.
El síndrome nefrótico por una lesión renal glomerular pasa mucha cantidad de proteínas, hay albuminuria. Cuando estamos hablando de proteínas en orina, aquí hay un criterio importante en la interpretación. Hay valores de referencia no nefróticas y hay valores de referencia nefróticas. Observen el concepto importante para la interpretación de laboratorio. Cuando un paciente tiene una proteinuria grandota, así intensa, más de 4 gramos al día, podemos decir que el paciente tiene criterio nefrótico. Pero ojo con esto, no todas las albuminurias importantes tienen criterio de ser un paciente con síndrome nefrótico. Puede haber proteinuria sin ser, con criterio nefrótico sin ser síndrome nefrótico. Eso quiere decir que hay otras patologías que pudieran eliminar cantidades importantes de albúmina sin ser síndrome nefrótico. Pero el término de decir que tiene criterio nefrótico, lo que significa es que la proteinuria es bastante y la proteína es albúmina. ¿Sí queda claro el concepto? No todos los pacientes con criterios nefróticos de proteinuria tienen síndrome nefrótico. Lo que significa ese concepto es que la proteinuria es mucha y generalmente es albúmina. Pero si hacemos un estudio con el paciente, lo seguimos analizando y todo, podemos llegar a determinar que se trata de un paciente con síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es más común en los pacientes pediátricos. Es de lo más frecuente que van a encontrar como proteinuria en los pacientes pediátricos. Síndrome nefrótico frecuente en los pacientes pediátricos. Y tienen como antecedente importante, como mucha patología autoinmune en el paciente pediátrico, las infecciones virales. Se crean anticuerpos, ¿sale? Que destruyen al sistema glomerular y entonces el paciente empieza a eliminar proteínas por orina, cantidades importantes de albúmina. Hasta ahí voy. Cuando las proteinurias son secundarias a la falta de reabsorción, como no se filtra tanto, la reabsorción es poquita, se tira algo más de proteínas, pero no son tan intensas como cuando se trate de un problema glomerular. Ahí viene la gran diferencia importante. En conclusión, las proteinurias cuando son importantes y que pueden alcanzar criterios nefróticos, generalmente son alteraciones de glomérulo. Pero cuando son proteinurias muy pequeñas, nos pueden indicar alteraciones de sistema tubular renal, que son las menos frecuentes, ¿de acuerdo? De las que hablaríamos. Sigo platicándoles de proteínas porque es de los parámetros más importantes. Ya les comentaba a ustedes que si la presión sanguínea con la que llega la sangre hacia el riñón es mayor a la que debe de llegarle a los capilares glomerulares, entonces el paciente puede presentar proteinuria. El estar mucho tiempo de pie, por gravedad, aumenta la presión de perfusión al riñón. Entonces, personas que pasan mucho tiempo de pie, por cuestiones de tipo laboral a lo mejor, pueden tener proteinurias leves. Las proteinurias renales y posrenales, prerrenales, generalmente están relacionadas con trastornos hemodinámicos, hipertensión arterial. Renales, cuando hay una lesión directa al glomérulo renal, por ejemplo, lo comentábamos ahorita, como lesiones autoinmunes. Y posrenales, ¿sale? Cuando el proceso ya sale del riñón y entonces hay alguna condición en la vía, generalmente de tipo obstructivas, que hacen que se observen proteínas en orina. Entonces así las vamos a clasificar: proteinurias prerrenales, renales y posrenales. Y hicimos algunos comentarios. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen fiebre pueden presentar proteinuria porque desnaturaliza proteínas, la fiebre. A la que yo les comentaba de estar mucho tiempo parado se le llama proteinuria ortostática. ¿De acuerdo?
Las postrenales, frecuentes en las mujeres, por ejemplo, cuando tienen cervicovaginitis, secreciones vaginales, mucoides, ahí van las proteínas también. Y entonces puede dar falsos positivos a una proteinuria, pero porque está contaminada con secreciones vaginales, por ejemplo. ¿Sí queda? Probablemente la causa más frecuente de prerrenal es la hipertensión arterial sistémica. Hasta ahí voy en los conceptos. Sigo platicando de proteinuria por la importancia que tiene. Y entonces hay pacientes que pueden presentar falsos negativos de proteínas, es decir, dar la prueba positiva, pero no tienen proteinuria, sobre todo cuando sus orinas son muy alcalinas. Falsos negativos, tienen proteínas en orina, pero el estudio marca que no, cuando están muy diluidas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todos los procesos inflamatorios distales al riñón, cistitis, uretritis, prostatitis, pueden dar proteinurias, pero obviamente ya no va a ser albúmina, ya no será albuminuria, sino proteínas de respuesta inflamatoria. ¿Quién se quiere ganar un punto de calificación para este mes? Ya estamos en el penúltimo mes de curso. ¿Quién quiere ganarse un punto de calificación para este mes? Voy a hacer una pregunta relacionada al tema. Veo muchas manos levantadas. Les pregunto a los que están con las manos levantadas o van a borrar sus manos todos. Pensé que el último que se iba a quedar era Guerrero Sánchez y iba a decir sí, yo voy por un punto para este mes. ¿Nadie quiere ganarse un punto? Bueno, ¿se acuerdan que en el uroepitelio hay proteínas mucoides que sirven importante para que las bacterias no puedan subir? ¿De acuerdo? Y dentro de ellas, en forma muy importante, estamos hablando de la proteína de TAM. ¿De acuerdo? La proteína de TAM. Esa era la pregunta que íbamos a hacer. ¿Cuál es la proteína del uroepitelio mucoide que le permite, como mecanismo protector, que las bacterias no puedan subir, que no puedan adherirse a los pilis de las bacterias, ¿no? De origen renal, principalmente las glomerulonefritis y el síndrome nefrótico que ya comentamos. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces estamos hablando de proteinurias. Hasta este momento. Criterios, van a buscar en sus guías de práctica clínica y van a buscar también en la literatura cuáles son esos criterios a los que nos estamos refiriendo cuando hablamos de lesión glomerular y tubular, cuando decimos que tiene criterio nefrótico, aunque no siempre es síndrome nefrótico. Para poder determinar esos criterios se tiene que hacer recolección de orina. Puede ser orina de 12 horas, puede ser orina de 24 horas, o también hay criterios que son de una sola muestra de orina. Entonces aquí es importante los valores de referencia porque cambian. Y algo muy importante, una relación entre la proteína y la creatinina. Se tiene que sacar también una relación. Esa relación también me va a poder dar valores nefróticos, como también la concentración de la misma proteína. Eso lo van a investigar, cuáles son esos criterios de proteinuria de criterio nefrótico y no criterio nefrótico. Otro dato importante para la interpretación de la proteinuria en la orina. Si la proteinuria viene con sangre, con hematuria, entonces decimos que lo más probable es que el daño sea a nivel glomerular. No será eritrocituria, será hemoglobinuria. Porque ya sabemos que los eritrocitos no pueden atravesar las fenestras porque el tamaño es enorme. Entonces, si un paciente tiene un aumento de la permeabilidad glomerular, dentro de las proteínas puede venir con sangre, hematuria. Pero esa hematuria, lo más seguro es que sea hemoglobinuria. Si yo tengo proteinuria con hematuria, lo más seguro que el problema sea a nivel de permeabilidad glomerular. Segundo criterio, cuando estamos observando una proteinuria, que generalmente no es albuminuria,
o no es tan importante la cantidad de albúmina y no son proteinurias masivas y además viene sin sangre, lo más seguro es que se trate de un problema de reabsorción tubular, ¿de acuerdo? Ese es otro significado clínico que le damos a la proteinuria, si viene acompañada o no de sangre, ¿sale? Como hematuria. Vamos ahora con otro dato químico del examen general de orina. Son las 9 de la mañana con 54 minutos, a punto de entrar al primer receso. Y entonces nos vemos a la hora con 5 minutos. Regresamos a la segunda parte de la clase con los demás elementos químicos. Borra tu mano, Reyes Cruz, para que no acapares el espacio hasta que regresemos.
Estoy de regreso con ustedes para la segunda hora. En lo que están ingresando todos sus compañeros, tienen su imagen congelada, la gran mayoría de los que estoy viendo. Pero estoy recibiendo mensajes que hay varios bloqueos en la ciudad ahorita, muchos bloqueos, Avenida Juárez, Colonia Reforma. Y entonces ahora sí muy contentos podemos decir que nos importa poco los bloqueos que hay en la ciudad de Oaxaca porque seguimos en clases. Los que no hagan home office, ¿se llama? ¿Así se le llama? Home office. Entonces, los que no hagan home office, sí, pues sí van a tener problemas ahorita en la ciudad, pero pues nosotros no. En lo que están ingresando todos, estamos dando estos 5 minutitos de que están ingresando, que ya es tardadito. También estaba viendo los mensajes y los memes que surgen sobre la censura que hicieron de el zorrito francés. ¿Cómo se llama? Pepe Le Pew. El Pepe Le Pew. Pepe Le Pew yo lo conozco desde que yo era niño. Yo veía las caricaturas de Pepe Le Pew desde que era niño. Pepe Le Pew existe desde que existe la Tierra. Yo me acuerdo, yo las veía, las caricaturas. Y a lo mejor como niño, y ahorita, así ya de grandote, pues no lo veo como ofensivo. Hay otras porquerías que pasan en la tele más ofensivas todavía y que lo permiten, porque para eso primero empezaron a quitar un montón de canciones que de románticas no tienen nada. Muy ofensivas, hay muchas canciones muy ofensivas hacia las mujeres, y ahí siguen en la circulación y hasta premios les dan, premios a lo mejor. Y hasta premios de telenovelas también, porque deberían de quitar toda la cantidad de porquerías de telenovelas que hay, que no hablan más que de odio, abuso sexual, abuso psicológico, denigran a la mujer en forma importante en las novelas. Y entonces a lo mejor eso es lo primero que deberían de quitar. Pero Pepe Le Pew siempre lo he visto como el zorrillito enamorado de la mujer, buscando siempre cómo conquistarla, y le habla bonito, no le dice, como dicen algunas canciones, no quiero decir nada para que no quede grabado, sí, pero es absurdo, ¿no? Es absurdo la forma. Yo creo que estamos todos ahorita muy sensibles, con una dermatitis inflamatoria, una dermatitis grave que todo nos hace sensibles y todo nos hiere y nos lastima. Entonces esta pandemia nos está haciendo extremadamente sensibles. Solamente por comentarlo así, estoy confuso con que hayan bloqueado a Pepe Le Pew, un enamorado de las mujeres, conquistador de mujeres con palabras de oui. Imagínense cada uno de nosotros que nos dijeran oui en el oído, así, algo romántico en francés en el oído. No, pues, pero si escuchas una canción de, no sé, para no ofender a nadie, no voy a decir nombres para no ofender a nadie, está rara, está la forma en la que está pensando la cabeza de la gente, pues estamos convulsionando. De repente dice uno, ya señor, de una vez, o eres concreto o seguimos iguales. Una acción directa, señor. Manifiéstate, señor, le dices. Pero ya. Porque si nos das más chance, vamos a seguir haciendo las mismas tonterías. Vámonos entonces con la clase.
Seguimos hablando de características químicas de la orina. Ya terminamos de hacer comentarios con proteinuria. Preguntas sobre proteinuria, porque eso sí me interesa mucho que hagan comentarios de proteinuria. Solamente vamos a utilizar un minutito para hablar de proteinuria. Me borran las manos y voy solamente con los que quieran hacer alguna pregunta en relación a proteinuria, si es que hay alguna duda de proteinuria. Osiel de Jesús mantiene su mano y Julio César, proteinuria. Sí, doctor. En situaciones fisiológicas, bueno, cuando una persona hace ejercicio, ¿es posible confundirlo con una infección, algo así, del tracto urinario por presencia de proteínas? No, la proteinuria no es un dato de infección, ¿eh? Ahorita vamos a ver cuáles son los datos de infección. ¿Cómo? La proteinuria no es un dato de infección. Ah, ok. Un paciente que hace un ejercicio exagerado sí puede tener proteinuria. ¿Por qué? Si hizo mucho ejercicio y lesionó masa muscular, va a tener proteínas de tipo mioglobinas en orina, como mioglobinuria, por ejemplo. ¿Sale? Y puede salir así como poquito de proteínas, pero no es problema glomerular, no es problema de filtración, entonces no son proteinurias masivas. Pero no es un dato de infección, ¿de acuerdo? La proteinuria no es un dato de infección. Ahorita Pero sí puede ser como algún factor que... que sí puede tomarse como un factor que dé falso positivo o un falso positivo. Sí, digamos. Claro, una persona que hace mucho ejercicio puede tener proteinuria y no es un falso positivo para lesión renal, por ejemplo, para hablar de proteinuria. Una persona que lo que decíamos ahorita, por ejemplo, las personas que trabajan mucho tiempo parados, su actividad de todo el día es parados, ellos pueden presentar proteinuria y no es patológica, sino es por su jornada de la forma en la que están todo el día aumentando la presión hacia el riñón. Bueno, vamos entonces, ¿sí queda claro, Julio César? Sí, doctor. Vamos entonces ahora con otro parámetro químico. Ávila Espinosa, adelante. ¿Me escucha, doctor? Adelante. La presencia de, bueno, normalmente no debe de haber glucosa en la orina, pero igual un parámetro químico es la presencia de glucosa en la orina. Y pues es presentado porque normalmente se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal y cuando se rebasa el umbral de 180 miligramos sobre decilitro y se empieza a excretar más glucosa de lo que está permitido en el umbral, puede ser dado por diabetes mellitus o alguna otra patología que puede incrementar los niveles de glucosa. En sangre. En sangre, sí. De acuerdo, bueno, entonces aquí principalmente estamos presentando defectos, también puede ser por defectos tubulares, cuando no se puede reabsorber, y no propiamente porque el paciente tenga diabetes. Y solamente les voy a extender un poquito más el margen del umbral renal de la glucosa que describe la doctora. En algunas referencias van a encontrar que el umbral renal es de 170. Por eso yo les platico siempre en la clase que el umbral renal de la glucosa es de 170 a 180. Quiere decir que algunos pacientes ya con 170 ya pueden presentar glucosuria, o algunos pacientes hasta que tienen 180 presentan la glucosuria, ¿de acuerdo? Los falsos negativos que se pudieran llegar a presentar en aquellos pacientes que toman vitamina C, falsos positivos, algunos pacientes se les daban antes tabletitas de Clinitex para hacer pruebas en laboratorio y el paciente terminaba tomándosela, entonces tenía problemas de interpretación de su resultado de laboratorio. Y el embarazo, pues solamente ya lo comentamos ahorita. En el tiempo en el que las mamás están esperando la consulta, es fácil decirles, a ver, traigan su frasquito y traigan una muestra de orina. Aquí no necesito una muestra estéril, aquí necesito una muestra de orina nada más. Entonces la pueden traer ya con su frasquito en la mañana cuando se están haciendo cola para entrar a la consulta con ustedes en el servicio social. Ya estamos haciendo medicina preventiva.
Y entonces cuando ya le hacen la tira reactiva, pues ya ven, tiene glucosa, pues entonces estoy pensando en una diabetes, que puede ser una diabetes pregestacional, mal controlada, o puede ser una diabetes gestacional. Ya el interrogatorio nos va a ayudar a determinar eso, ¿sale? Entonces, glucosa en la orina también es un marcador muy importante, química de orina. O si el de Jesús, adelante, otro. Sí, doctor, pues dentro del análisis químico, yo creo que también el análisis del pH en la orina. Por ejemplo, yo tengo encontrado que, bueno, va a variar, pero se estima más o menos que la orina se encuentra ácida, que varía entre un pH de 5 a 6.5. Y ya nosotros podemos decir, por ejemplo, cuando la orina se encuentra más alcalina, un ejemplo podría ser en la presencia de infecciones que son principalmente bacterias productoras de ureasa, que transforman pues la urea en amoníaco y causan una alcalosis en la orina, o una acidosis en la orina por una dieta hiperproteica o en cetoacidosis diabética. Ok, el valor de pH es bastante variado en condiciones fisiológicas, todo eso depende mucho de la dieta y del estado ácido-base. Si ustedes recuerdan, el riñón es un regulador importante del estado ácido-base, entonces tiene una variabilidad en sus parámetros de referencia, efectivamente, pero en la mayoría de la condición, cuando decimos que tratamos de eliminar iones hidrógeno producto del metabolismo celular por vía renal, entonces generalmente en condiciones fisiológicas decimos que la orina debe de ser ácida, ¿no? Más o menos ahí. Entonces, una variabilidad para sus valores de referencia que tengan. Pero puede ser alcalina dependiendo de la dieta. Hay dietas alcalinas. Podemos encontrar la acidez, por ejemplo, si estamos consumiendo también, si tenemos diabetes descontrolada, si tenemos, por ejemplo, la ingesta de ácido ascórbico. Aquí la importancia del pH es que recuerden ustedes que es un factor de protección a la vía urinaria para los procesos infecciosos. Entre más alcalino se va haciendo el pH, favorece un medio para crecimiento bacteriano. Por eso es muy común, como un dato de infección de vías urinarias, encontrar pHs alcalinos. No propiamente porque el pH alcalino, ¿vale? Sea secundario a la infección, sino más bien porque el pH alcalino lo está favoreciendo para que puedan crecer las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, pH, eso es un dato químico importante. Martínez Bautista, otro dato químico. La esterasa leucocitaria es una prueba para detectar leucocitos en orina. Se dice que cuando es positivo, pues tiene una infección del tracto urinario. Entonces, la tira reactiva se torna un color púrpura. ¿Mande? ¿Pero por qué? ¿Por la presencia de leucocitos o a qué se refiere? ¿Qué es la esterasa leucocitaria, Martínez Bautista? ¿Perdón? Problemas con su audio. Sí. Sale, voy con Guerrero Sánchez. ¿Me escucha, doctor? Adelante. Ahí va a mencionar lo que es la hemoglobina, cuando en una nefrolitiasis, cuando el cálculo ha lastimado lo que pueden ser los ureteros. Bueno, ahí decimos en general hematuria, más bien. Aquí vamos a entrar con la discusión y el análisis de cuando el paciente presenta hematuria como parámetro de referencia, hematuria. Y entonces aquí hay que hacer una diferencia muy importante como punto químico de la hemoglobinuria, eritrocituria y hematuria. En general decimos hematuria, pero la hematuria puede ser por hemoglobinuria, es un dato de laboratorio, o puede ser por eritrocituria, que sería a través del estudio microscópico de la orina. Entonces, si yo encuentro sangre en la orina, lo primero que debo determinar es
si se trata de una hemoglobinuria, que generalmente es un problema de nivel glomerular, o es una eritrocituria. Difiero con el concepto del doctor Ociel en el sentido de que fuera, por ejemplo, la presencia de hemoglobina por lesión de la vía urinaria por renal. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un traumatismo de riñón y se rompe el sistema pielo-calicial, se lesiona el sistema pielo-calicial y la sangre pasa al sistema pelvicilla renal, ureteros, un cálculo anda bajando y desgarrando el uroepitelio, entonces ahí estamos hablando de eritrocituria. Pero generalmente cuando hablamos de hemoglobinuria nos estamos refiriendo al sistema glomerular renal. Eso también es otro dato importante para orientarnos en la causa de esa presencia de sangre en orina. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo hablar de hemoglobina que hablar de eritrocitos. Van a ir a investigar a la patología conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando hay un paciente que tiene hemólisis, podemos ver hemoglobinuria, hemólisis, por cualquier otra causa, esa es prerrenal. Cuando el paciente tiene alguna hemoglobinopatía, cuando se daña el endotelio glomerular es hemoglobinuria, glomerulonefritis. Pero cuando hay eritrocitos, pensamos más en algo que no es riñón, sino más lejos del riñón, cálices, pelvicillas renales, la pelvicilla renal o los cálices, el uretero, la vejiga, la uretra. Por ahí debe estar produciéndose una lesión que hace que pasen los eritrocitos directamente al sistema tubular grandote, fuera de la nefrona, porque recuerden que a nivel de glomérulo no puede pasar un eritrocito. ¿Se queda? Preguntas y comentarios. Entonces platicó ahorita Guerrero. Voy con Mendoza Hernández. Otro parámetro químico. Platica. Pregunta para usted. ¿Nitratos negativos descarta una infección? Perdón, nitritos negativos descarta una infección. ¿Los nitritos negativos descartan infecciones? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Y entonces, cuando encontramos nitritos positivos, es un dato importante junto con otros para hablar de infección, pero no todas las bacterias convierten a los nitratos en nitritos. Entonces, nitritos negativos no descarta un proceso infeccioso. Andrea Itzel, otro parámetro de referencia químico. Uno sería la mioglobinuria. Ya hablamos de hemoglobinurias, ya hablamos de sangre. Todo eso ya lo hablamos, de sangre ya hablamos. La lactosuria. ¿Perdón? Lactosuria. Adelante. Existe, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Bueno, pero ese no es un parámetro rutinario de orina. No le van a detectar así siempre, le van a estar diciendo si tiene lactosuria. ¿Tal? Entonces, no es un parámetro de referencia químico de rutina. Otro Lagunas Hernández. Los que ya participaron, por ejemplo, en esta hora, pues ya no levanten la mano. Mendoza Hernández, te quedaste trabado con tu mano. Lagunas Hernández, otro parámetro de referencia químico.
de rutina. La bilirrubina. Se da en los Adelante. cálculos, biliares, y es cuando se va a inhibir su excreción de la bilirrubina. Esto es porque se obstruye, con el cálculo renal, el biliar, perdón, se va a obstruir el conducto biliar y eso va a provocar que haya una hiperbilirrubinemia conjugada. Pero hábleme de la bilirrubinuria. La fisiopatología de la bilirrubinuria. Es por la obstrucción del conducto biliar, que ya no deja la excreción. Porque ya que la bilirrubinemia se da en el hígado y de ahí pasa, digamos, al filtrado, pero al momento de que haya una obstrucción, ya no se permite la conjugación de esta. No, perdón, ya se elimina. Una vez conjugada se elimina la orina. ¿Por qué? Eso es lo que necesitamos saber, ¿por qué? Porque es ya la bilirrubina conjugada es soluble en agua. ¿De acuerdo? Y entonces ahí está la respuesta. Entonces, si un paciente tiene una hiperbilirrubinemia directa, va a tener bilirrubinuria. Y generalmente estamos hablando de hiperbilirrubinemia con bilirrubinuria. Generalmente se debe a un proceso obstructivo de la vía biliar, ya sea intrahepática, como los pacientes que tienen hepatitis virales, o extrahepática, por cálculos que se quedan atorados en la vía biliar, ¿de acuerdo? Que ya no permiten que pase hacia la luz intestinal la bilirrubina directa. Como ya ha sido soluble, entonces se va a eliminar por vía renal. Una característica importante que ya les comentaba yo anteriormente para la hiperbilirrubinemia directa es de que la orina generalmente es espumosa, verdosa espumosa. Pues cuando la vemos verdosa espumosa, pensamos que tiene bilirrubina directa. López Díaz, otra característica física. La densidad específica de la orina, por ejemplo, en la deshidratación puede estar aumentada la densidad porque los riñones tratan de reabsorber todo el agua. Ya la platicamos, es una característica física, la relación de solutos con el solvente. López Díaz, ya la platicamos anteriormente como característica física, que también se puede detectar en las tiras reactivas, sí, porque mide, ¿sale? La relación que existe entre el agua y los solutos, pero no es una característica química. Martínez Hernández, otra característica química. Sí, doctor. El urobilinógeno está muy relacionado con el comentario de mi compañera Aurora de la bilirrubina. El urobilinógeno va a ser un sustrato que se va a dar por la conjugación o por el metabolismo de la bilirrubina por las bacterias que están en el intestino. Entonces, cuando estas igual se va a encontrar, por ejemplo, en una obstrucción hepática, y es porque el hígado no va a tener la capacidad de metabolizarlo y excretarlo por la orina como normalmente lo hace. Entonces, al haber cantidades elevadas, pues se va a excretar finalmente por la orina. Bueno, cuando hay un trastorno de motilidad intestinal y entonces la circulación enterohepática está aumentada, normalmente sí hay urobilinógeno en la orina, pero la cantidad es muy pequeñita y por eso se reporta también como negativa, aunque sí también nos pueden dar valores de referencia. De acuerdo, de hecho, si ustedes observan la tira reactiva del Urolapsys, que deben de tener por ahí en su imagen, van a ver que les marca que urobilinógeno hay una determinada cantidad muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es parte del proceso metabólico que recibe a través de las bacterias cuando llega a la luz intestinal. Entonces pueden encontrarla con un valor de referencia muy pequeño y se puede considerarse normal. Pero ya cuando está aumentado, pues obviamente nos está hablando de esa circulación enterohepática aumentada. Otro parámetro de referencia químico, Julio César. Sí, doctor. Nada más como retomar lo que dijo mi compañera Perla, que no se pudo escuchar.
sobre los leucocitos y sobre la esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria es una enzima producida por los glóbulos blancos, que obviamente los contienen los granulocitos, por ejemplo, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, por lo cual es una medición indirecta de la presencia de glóbulos blancos, ya que a través del microscopio, pues es como se mide directamente esta presencia de leucocitos, y pues se da cuando hay alguna infección. Bueno, cuando hablamos de esterasa leucocitaria hablamos de neutrófilos predominantemente. Entonces, esa leucocituria es secundaria a un proceso de respuesta inflamatoria. Dato importante para cuando encontramos leucocituria, que lo vamos a comentar ahorita en el hallazgo microbiológico. No siempre que encontramos leucocitos en orina quiere decir que hay infección. Porque recuerden que lo único que me indica que hay presencia de neutrófilos es de que hay una respuesta inflamatoria, aunque la gran mayoría de los pacientes, ¿sale? En la mayoría de los casos, el presentar leucocituria con esterasas leucocitarias, porque lo contienen los neutrófilos, nos habla de procesos infecciosos. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces, características químicas. Doctor Barroso, última característica química o algo que se nos esté pasando de características químicas. Sí, doctor, también encontré que menciona la secreción orgánica de sodio. En el examen de orina, los niveles normales de van a ser de 40 a 220 miliequivalentes sobre litro al día. Y recordemos que este elemento va a ser por el que va a ser la regulación de hidratación corporal por medio del riñón. Y, por ejemplo, cuando estos valores son menores de 40, va a ser que hay una reabsorción anormal dentro del riñón de este elemento de sodio. Y cuando es más de 220, dice que va a haber una secreción anormal y también va a haber una secreción mayor de orina. Y esto se debe mayormente, menciona la bibliografía que encontré, a diuréticos. Bueno, aquí hay una parte muy importante para el valor que nos da el doctor. Aunque sí es una determinación química porque estamos midiendo al ion sodio, no es de rutina. De acuerdo a lo que comentábamos ahorita con la doctora Andrea, no es una prueba de rutina. La determinación de sodio en orina se hace a través de una prueba que se conoce como fracción excretada de sodio, que ya lo comentamos en insuficiencia renal crónica, ¿de acuerdo? Pero no es una prueba de rutina. Las tiras reactivas no detectan sodio, detectan osmolaridad, ¿sí? Y obviamente la osmolaridad está determinada por esos solutos osmóticamente activos, pero no me dicen qué cantidad de sodio hay. Para que yo pueda determinar la cantidad de sodio, tengo que pedirlo en forma especial, determinar la cantidad de sodio en orina, electrolitos urinarios. Y una vez que ya tengo electrolitos urinarios y séricos y tengo creatinina urinaria y sérica, entonces yo puedo sacar una fracción excretada de sodio, que es diferente. Pero eso son pruebas de función tubular, no son pruebas del examen general de orina. ¿De acuerdo, doctor Barroso? No es una prueba de examen general de orina, como tampoco lo es el comentario de la lactosuria que nos decía la doctora Andrea. Otra prueba química de rutina dentro del examen general de orina. Guerrero Sánchez. No estoy seguro, pero entraría lo que era la creatinina. No, también es prueba funcional especial. Okay. En una prueba de rutina no te dan creatinina urinaria. Ya lo comentábamos ahorita. ¿Se queda? Bueno, entonces hasta ahí características químicas. Y si ustedes en ese momento tienen la oportunidad de ver una tira reactiva de un urolapsid, entonces estamos detectando urobilinógeno, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubinas, proteínas, nitritos, sangre, en general sangre, porque puede detectar hemoglobina o puede detectar los eritrocitos, o de los eritrocitos que se han destruido, detectar la hemoglobina. Podemos determinar el pH y parámetros que ya vimos como la relación entre soluto y solvente, su densidad
Y lo que vamos a ver ahorita, los leucocitos, en función de un estudio microbiológico. Entonces vamos a pasar a la última parte y decimos que en general, en el estudio microbiológico de la orina, le vamos a estudiar células, cilindros, cristales y gérmenes. Y entonces dentro de las células podemos encontrar células epiteliales, células normales que puedan encontrarse del uroepitelio o alguna célula anormal, vamos a llamarle así en general, para hablar de anaplasias, metaplasias, etcétera, cuando el paciente tiene algún tipo de tumor, algún cáncer que pueda encontrarse en la muestra de orina, ese tipo de células. Células podemos encontrar eritrocitos, y ya lo comentamos. Eritrocitos cuando la lesión está de los cálices en adelante, en donde haya la posibilidad de lesionar el uroepitelio y haga que los eritrocitos puedan pasar. Los leucocitos, bueno, los leucocitos acá para procesos de tipo inflamatorio. La causa más frecuente son los procesos infecciosos bacterianos, por eso lo asociamos mucho. Si hay leucocitosis con nitritos positivos, esterasa leucocitaria positiva, la orina tiene aspecto de pus, hay piuria, entonces eso es infección de vías urinarias. A veces no va a haber piuria y dentro de los elementos formados podemos encontrar cilindros. Y aquí vamos en forma importante a hablar de los cilindros de tipo leucocitarios. Pregunta, ¿quién se quiere ganar un punto de calificación para este mes? Voy a hablar de los cilindros leucocitarios. Un punto de calificación para este mes. Alguien que quiera decir con todo orgullo, le gané un punto a Varete. Así como que dice, le gané el punto a Varete, le acabo de quitar un punto a Varete. ¿Alguien? Estoy moviendo mucho acá porque estoy incómodo hoy. ¿Alguien quiere ganarle un punto a Varete? Si están sus papás por ahí escuchando, algún papá quiere ganarle un punto a Varete, dice, a través de su hijo, obviamente, o su hija. La respuesta la tendría que dar, obviamente, el estudiante, pero papá puede decir, no, sí, mi hija y mi hijo sí saben, órale, ahí le va la pregunta, échale la pregunta a mi hijo. Para los papás y mamás que están escuchando por ahí la clase de laboratorio clínico. ¿Nadie? Bueno, entonces la pregunta va relacionada, o iba a estar relacionada, a hablar de un dato patognomónico. Un dato patognomónico de pielonefritis. ¿Cuál sería el hallazgo paraclínico en un examen general de orina, pues? ¿Cuál sería el hallazgo de un examen general de orina patognomónico de una pielonefritis aguda? Quien comenta, ya no hay puntos ni buenos ni malos. Solo hay participación. ¿Quién comenta cuál sería el dato patognomónico a través de un examen general de orina? Julio César, adelante. La presencia de los cilindros leucocitarios. ¿Por qué? Porque, bueno, en sí no sé la fisiopatología de la pielonefritis, solamente sé que es un dato. Ya se hubiera ganado un punto y hubiera dicho, le quité otro punto, ya llevo 2 puntos quitados al doctor. Ya le hubiera ganado 2 puntos a Varete. Pero es que si hubiera preguntado la fisiopatología, ahí hubiera perdido. Ahí lo hubiera perdido efectivamente. Bueno, les platico cómo está el asunto de la pielonefritis aguda. Cuando tenemos un examen de orina y sospechamos que el paciente tiene una infección de vías urinarias, recuerden que la infección de vías urinarias se tiene que dividir
en infecciones de vías urinarias superiores e infecciones de vías urinarias inferiores. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de pielonefritis estamos hablando de una infección de vías urinarias altas o superiores, altas. A veces es el término que más utilizamos. Cuando tomamos un examen general de orina y encontramos cilindros leucocitarios, es un dato patognomónico de una infección de vías urinarias altas, es decir, una pielonefritis. No pienso en una cistitis, por ejemplo. No pienso en una uretritis. No pienso en una infección de ureteros. ¿Por qué? Porque la presencia de cilindros denota que el proceso se encuentra en la nefrona, en el sistema tubular renal. En el sistema tubular renal. Y entonces ahí es donde se tiene el molde para que se formen esos pequeños cilindros. Y entonces si hay una respuesta inflamatoria y están pasando muchos neutrófilos, los neutrófilos se van acumulando en el sistema tubular renal, colectores, túbulos colectores, y entonces eso sirve de modelo para que vayan agarrando esa forma de cilindros. Todo lo que encontramos como cilindros en el examen general de orina viene de riñón, porque ahí está el molde. No se pueden formar cilindros, por ejemplo, en los cálices. No se pueden formar cilindros en las pelvicillas. ¿Qué si se forman? Piedras. ¿Qué forma tiene una piedra? Son amorfas. ¿Por qué? Porque no hay un molde para formar una estructura cilíndrica. Solamente en los sistemas de túbulos colectores renales. Y entonces cuando encontramos cilindros, me habla de que el problema está a nivel renal. Pero si son cilindros leucocitarios, es un dato de pielonefritis. Hay otros cilindros que se pueden formar por concreciones de otros elementos no leucocitarios. Por ejemplo, por eso hablamos de cilindros hialinos, aquellos que se ven transparentes, cilindros glanulares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entre los cilindros y los cristales hay una gran diferencia, porque si ustedes recuerdan, los cristales es la forma que adopta la sal. En una orina ácida o en una orina alcalina pueden verse cristalitos, formaciones amorfas, de oxalato de calcio, de ácido úrico, de uratos, de fosfatos, de carbonatos, que esas se siguen concretando más y va pasando mucho tiempo, entonces se empiezan a formar lo que visiblemente ya podemos ver como litos. ¿De acuerdo? Entonces podemos observar elementos formados, los cilindros y las células, elementos no formados con formas, a lo mejor decimos amorfas, mejor, estructuras amorfas, los cristales. Y importante porque si ustedes recuerdan, a través de la forma que tienen los cristales podemos determinar cuál es la sustancia que se está concretando ahí para formar el cristal. ¿Se acuerdan cómo son los cristales de ácido úrico? ¿Quién comenta? ¿Qué forma adquiere un cristal de ácido úrico, López Muñoz? Bueno, mencionaba que tenía forma de aguda en forma de palillo y algunos pueden igual como en forma de cris o estrella. De acuerdo, y entonces cuando el químico observa la muestra de orina y empieza a ver cristales, de acuerdo a la forma puede determinar. Y entonces ahí es cuando platicamos con el paciente de que está presentando cristales que pueden ser trastornos en el metabolismo, por ejemplo, de calcio. Ya lo vimos como hiperuricemias en el trastorno del metabolismo del ácido úrico, los uratos, y me voy a quedar un ratito con los uratos para platicarle un concepto importante en pediatría, sobre todo en los recién nacidos. Los uratos pueden observarse en forma normal en los recién nacidos, sobre todo dentro de la primera semana de vida, y sobre todo dentro de los primeros 4 o 5 días de vida. Y entonces resulta que mamá lleva a su bebé recién nacido, que tiene a lo mejor 3, 4 días, y dice mamá que su bebé está orinando sangre, porque ve la orina de un color
rojiza. ¿Se acuerdan cómo es el color? A ustedes ya no les tocó ese tipo de batas, creo. Había unas batas de la universidad, batas de medicina, que el logo que teníamos acá traía un color rojo, entre rojo naranjadón, no sé si se acuerdan más o menos. Y entonces ese color rojo es característico de las orinas que contienen muchos uratos. Y entonces el laboratorio nos reporta que tiene uratos, pero desde el punto de vista clínico, y aquí viene lo importante, llega la mamá a la consulta, les dice que su bebé está orinando sangre. Ustedes observan la orina, si es posible que mamá lleva una orina, una muestra, y ustedes ven que se ve anaranjadón oscuro. Naranjadón oscuro, naranja oscuro. Y entonces podemos pensar que si el bebé está dentro de la primera semana de vida, sobre todo los primeros 4 días de vida, el bebé está orinando de ese color porque concentra sus uratos. Y entonces hay que explicarle a la mamá que eso no es sangre. Si queremos estar seguros, ¿qué podríamos hacer? Y entonces tomo una tira reactiva, un Urolastix, y voy a observar de que el parámetro que me dice ahí como sangre tiene que salir negativo, porque la prueba no me va a salir positiva a los uratos porque las tiras reactivas no detectan los uratos. ¿Se queda? Pero sí me puede detectar la sangre, y entonces con eso yo le puedo demostrar a mamá de que no es sangre, que esos son los uratos, que es muy común dentro de los primeros 3, 4, 5 días de un recién nacido de término, y que solito se le va a quitar, en los siguientes días va a desaparecer. Es más o menos así un color, el pañalito se va a ver un poquito más o menos ese anaranjadón que tiene la doctora Martínez Hernández en su cortina. ¿Ya vieron a la doctora Martínez Hernández? La cortina, más o menos así le da la tonalidad del color de la orina, como mancha el pañalito, más o menos. Y entonces aquí debemos de estar seguros porque hay una gran diferencia entre decir que el bebé tiene hematuria, además de que igual y no vemos coagulitos de sangre. Si no vemos coagulitos que se formen por la orina que está eliminando el bebé, entonces no está coagulando, eso no es sangre, lo más seguro. ¿Qué si es lo más seguro? Si es un bebé sano, que come, duerme, se despierta, se estira, bosteza, llora, vuelve a comer, se vuelve a dormir, así como un comportamiento de estudiante de medicina o residente de primer año de la carrera de residente de primer año, igual, come, se enoja, se duerme, se despierta, vuelve a comer, se vuelve a enojar, así, y en todo lo demás está sano. Entonces, ¿qué es? Uratos. Cuidado con eso para no interpretarlo como sangre. Ese es un dato muy importante. Preguntas y comentarios hasta dónde vamos. ¿Qué más podemos encontrar en el estudio microscópico? Solamente para terminar, recuerden que los cristales pueden depender del tipo de orina. Si es una orina ácida, los uratos, el ácido úrico y el oxalato de calcio principalmente son los cristales que se van a encontrar. Si encontramos una orina alcalina, principalmente los cristales van a ser de fosfatos y carbonatos. Podemos hablar de enfermedades, errores en el metabolismo de fosfatos, de calcio, de ácido úrico, ya lo comentábamos, o las dietas que está haciendo el paciente, ¿no? A veces sus dietas son muy alcalinas o a veces sus dietas son muy ácidas. Y finalmente, el hecho de encontrar bacterias en la orina no indica que tenga el paciente infección de vías urinarias. Eso es otro dato importante, porque pudo haber sido contaminación. Los datos de infección, para hablar de infección de vías urinarias, debe de cubrir criterios importantes. 1, observe. Para que yo pueda hablar de infección a través del examen general de orina, debo de juntar varios criterios, no uno solo, a excepción de los cilindros leucocitarios, porque si hay cilindros leucocitarios, el paciente tiene pielonefritis, además que la sintomatología es muy severa, mucho ataque al estado general cuando hay pielonefritis, ¿de acuerdo? Fiebre, dolor, lumbar, eso es muy importante, vómito, ¿sale? Eso es para la pielonefritis, y si encuentro cilindros leucocitarios, hay infección de vías urinarias, pero
Los demás parámetros hay que juntarlos primero para decir que si hay infección de vías urinarias. ¿Por qué? Una orina alcalina por sí solita no es dato de infección de vías urinarias. Esterasa leucocitaria quiere decir que hay neutrófilos, pero ya vimos que no siempre que hay neutrófilos hay infección, aunque sí sea la primera causa. Nitritos, los nitritos positivos, pues bueno, me pueden orientar efectivamente, pero los nitritos negativos no la descartan. Piuria, ahí no hay duda, hay infección de vías urinarias, pero no me dice que sea pielonefritis. Puede haber piuria por una cistitis, puede haber piuria por una uretritis. ¿Se queda? Para que yo pueda hablar de infección de vías urinarias, excepto los cilindros leucocitarios, tengo que juntar los demás datos y además, obviamente, un cuadro clínico sugestivo. Preguntas y comentarios para examen general de orina. Dudas que hayan quedado en el camino en la revisión de este dato. En lo que alguien va haciendo la pregunta, una idea que no se me pase, que no se me... ya no baje la mano. Una idea ahorita. La orina en una sola muestra me puede servir para determinar una tinción de Gram importante. Generalmente son Gram negativos. Como principal causante de infección de vías urinarias. La Escherichia coli es un Gram negativo. Es la primera causa de infección de vías urinarias. Pero también a través de la orina se pueden buscar hongos. Y entonces la forma de buscarlo en una sola muestra, en un solo momento, sería solicitar un examen de orina, un examen general de orina con búsqueda de IFAS. Si están sospechando de que hay una infección de vía urinaria por hongos, entonces se pide un examen general de orina con búsqueda de IFAS. Si hay IFAS positivas, entonces quiere decir que hay hongos. ¿De acuerdo? Y a veces se utiliza el término de urosepsis por hongos. Y entonces cambia el tratamiento, hay que darle un antimicótico. Ávila Espinosa, adelante. Sí, es que a mí me quedó la duda porque no escuché bien cuál era la diferencia entre eritrocituria y hemoglobinuria, porque se me fue. Bueno, generalmente la hemoglobinuria lo que nos indica, la hemoglobinuria es que estás hablando de eritrocitos hemolizados y entonces se está liberando la hemoglobina. Recuerden que de por sí ya hay una hemólisis, en condiciones fisiológicas hay una hemólisis intravascular, pero es una cantidad muy pequeñita, por eso sale negativo. Pero si hay una hemólisis importante y se elimina mucho, se pierde mucha proteína, hemoglobina por orina, entonces lo más seguro es que sea a origen intravascular para la hemólisis o un daño glomerular. Hemoglobinuria paroxística nocturna genera hemólisis. Y en cambio la eritrocituria, solamente por el concepto de decir en qué momento un eritrocito puede atravesar al uroepitelio y llegar a la luz tubular renal. Bueno, cuando sean estructuras grandes que rompen vasitos, rompen el sistema tubular como para que quepa un eritrocito ahí. Si comparan una imagen van a ver que el tamaño del eritrocito muy grandote como para que ande por la nefrona. Entonces tendría que ser más adelante de la nefrona. Una lesión punzocortante, por ejemplo, o punzante sobre el riñón, corta muchos vasitos y rompe sistema tubular grande. Entonces puede lesionar cálices, puede lesionar ureteros, pelvicilla renal, y ahí se va la sangre y va a salir eritrocitos. Entonces, o un lito que va descendiendo por el uréter, que va desgarrando el uroepitelio, lo va desgarrando, y entonces ahí va a haber eritrocitos. Esa es la diferencia cuando hablamos de hematuria. En la hematuria usted tiene que determinar qué es eritrocituria o hemoglobinuria, porque te puede orientar a qué nivel se encuentra
la patología. Un cáncer, un tumor en el riñón que destruye tejidos, ¿qué va a haber? Eritrocituria. ¿Sí me explicó? Julio César, pregunta última. Sí, doctor. En un artículo, creo que todos mis compañeros ya lo pudieron leer, mencionaba la presencia de moco que indica una sospecha muy fuerte de una infección de vías urinarias. ¿Eso entra en una característica física o en una característica química? ¿O no entra en ningún parámetro? En lo físico usted ve que la orina va a perder su turbidez porque tiene moco. En la característica física usted va a ver que tiene turbidez y el moco está compuesto de proteínas y entonces lo que comentábamos ahorita, cuando hablamos de proteinuria, si es una proteinuria baja, a lo mejor por una cervicovaginitis que se pueda llegar a mezclar con la orina o contaminar con la orina, entonces puede tener moco. ¿De acuerdo? Entonces tiene dos características ahí, porque usted determina su composición química y además está viendo la orina turbia. Reyes Palacios, última pregunta. Ya no levante más las manos, me quedo con Reyes Palacios y Lagunas Hernández, nada más. Ya no más preguntas hoy. Me duele ya la garganta. Sí, ¿No? tenía una No se duda pasa, con respecto a lo que dijo ahorita de las infas, de los hongos. En los textos mencionaban de que es muy común en enfermedades metabólicas como la diabetes, pero no mencionan el por qué. ¿Sería por sus bajas defensas? Claro, usted recordará que los pacientes, como tienen poca posibilidad de reparar tejidos por el daño de la microcirculación, entonces es muy fácil que los pacientes tengan procesos infecciosos atípicos. Atípico le decimos a lo no común, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un pie diabético que se infecta y que desarrolla gangrena, pues no es una bacteria común. De igual manera, por ejemplo, los pacientitos como tienen trastornos en sus defensas, los pacientes diabéticos generalmente hacen infecciones micóticas y es muy común encontrar cándida, por ejemplo, que a lo mejor es el agente micótico más común, ¿vale? Cándida en la mucosa oral, cándida en la vía urinaria, cándida en los epitelios. Reyes Palacios. Voy con Lagunas, última pregunta, me quedan 2 minutos nada más para contestarle. Sí, bueno, mencionó que en la orina ácida se daban algunos cristales, pero ya no escuché qué tipos de cristales eran en la orina ácida. Pues, porque ya no lo escuchó, entonces sería más importante, mejor que lo fuera a buscar en orinas ácidas, ácido úrico, uratos y oxalatos de calcio, por ejemplo. Gracias. Ok. Nos vemos entonces el día de jueves con enfermedades infecciosas y ahí va a ser muy rápido porque no nos vamos a detener tanto en explicar cada una de las enfermedades. Nos vamos a ir más al cuadro clínico, la sospecha clínica para solicitar estudios de laboratorio y lo que van a investigar primero en forma importante es qué son los estudios de laboratorio para procesos infecciosos de evidencia directa y de evidencia indirecta. Todos los estudios de laboratorio que ustedes conozcan de evidencia directa y estudios de laboratorio de evidencia indirecta. Y ya por cada una enfermedad, cada de las enfermedades que tenemos ahí en nuestra bibliografía, decir, para esta enfermedad hay estos estudios de evidencia directa y hay estos estudios de evidencia indirecta. Nos vemos el día jueves entonces en la clase de 9 a 10. Bye, cuídense mucho.